Tenemos que contarles a ustedes que aquí en el Perú, en el Hospital Loaiza, se está utilizando también un tratamiento que está funcionando para evitar que los pacientes lleguen a complicarse en la enfermedad y requerir los ventiladores mecánicos. Para hablar de este tema, estamos ya con el doctor Aldo Luchetti, que es del Hospital Loaiza, precisamente infectólogo, especialista de este nosocomio, a quien le damos la bienvenida a Punto de Vista. Doctor Luchetti, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan de poder conversar sobre este tema. Sí, doctor, queríamos precisamente que nos cuente primero sobre este tratamiento que está funcionando al aplicarlo en los pacientes. ¿De qué trata? Bueno, básicamente nosotros estamos utilizando los aportes que se han encontrado en la bibliografía de todas partes del mundo, en el cual estamos introduciendo los medicamentos que se están probando, ¿no? Que se ha visto que pueden ser manejados en una primera etapa de la infección. ¿Qué tipo de medicamentos son? ¿Qué fármacos? Por ejemplo, estamos en la primera etapa, se está usando hidroxicloroquina, se está usando la ivermectina, también hemos estado utilizando la acitromicina en esa primera fase. Pero primera fase, ¿a qué le llamamos, doctor, para que quede claro? Ya, lo que nos hemos dado cuenta cuando hemos estado tratando a los pacientes con infección por COVID es que la enfermedad, en la enfermedad se pueden detectar dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa en la que ingresa el virus y comienza a multiplicarse de una manera muy intensa, y tenemos nosotros una gran manifestación inflamatoria. ¿Ya? En esa primera etapa, la persona se caracteriza por presentar fiebre, dolores de cabeza, malestar intenso, en algunos casos hay diarrea y todo ello. Entonces, en esa primera etapa, que dura más o menos 7 a 10 días, nosotros hacemos un manejo de los problemas los problemas derivados del daño que produce propiamente el virus. Pero en la segunda etapa de la enfermedad, nosotros hemos identificado que comienzan a presentarse los problemas derivados de los procesos inflamatorios que dañan principalmente al sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, usualmente ese es el momento de las complicaciones, ¿no? Entonces, esos son los momentos en que las personas comienzan a tener el gran problema de la insuficiencia respiratoria o la llamada neumonía por el COVID. Entonces, en esa etapa nosotros hemos visto de que ya no es directamente la acción del virus la que está predominando, sino vemos que es una respuesta excesiva o exacerbada de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que nosotros asumimos que en esa etapa lo que se tiene que hacer es dar un tratamiento con antiinflamatorios muy potentes. Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos las dosis altas de cortisona, de metilprednisolona, con lo cual nosotros hemos tenido bastante éxito. Claro, el prednisolona, hablando que lo aplican ya en la segunda etapa. Claro, justo en la segunda etapa, cuando nosotros estamos identificando que la persona está teniendo los problemas respiratorios que se están iniciando. Que es un corticoide, pues, ¿no? Claro, es un corticoide. Es un corticoide que ha sido ampliamente usado y que prácticamente todos los médicos tenemos mucha experiencia en el manejo de la cortisona. Ahora, el tema es que en esa etapa se inicia el tratamiento y el objetivo que nosotros tenemos, al menos hemos tenido en el Hospital Loaiza siempre, es tratar a los pacientes y evitar bajo toda causa de que el paciente llegue a complicarse de tal manera que tenga necesidad de requerir ventilación mecánica, puesto que sabemos que la ventilación mecánica es muy escasa, ¿no? Y en ese sentido hemos estado trabajando. Otro apoyo que también dábamos era manejarlos con algunos antitrombóticos, y también eso también hemos incluido, que también eso fue un aporte que posteriormente se ha logrado. Ahora bien, estos dos manejos nos han permitido a nosotros tener una mortalidad muy baja, ¿no? Una mortalidad muy baja, y la tasa de recuperación que tenemos es bastante eficiente. Otra situación que hemos logrado obtener en base a esto es de que nuestros pacientes salen recuperados, tenemos una buena tasa de alta. Y la otra situación importante... Y es gracias a la acción que se ha dado en la primera etapa, ¿cierto, doctor? Con estos síntomas que no se convierten en síntomas graves, sino que son síntomas inflamatorios, como nos ha dicho en un inicio, ¿no? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, en algunos casos fiebre, diarrea. Allí es que se tiene que comenzar ya a aplicar este conjunto de medicinas. Exacto. Y entonces la idea es...
nosotros cuando hemos identificado estos dos momentos que se maneja la infección, entonces nosotros ya hemos comenzado a elaborar algo más, y es el hecho de que podemos probablemente en estos momentos ya involucrar el manejo en primer nivel de atención, y eso es lo importante que hemos logrado identificar, el manejo en primer nivel de atención en comunidades alejadas. Claro. ¿No? Y el manejo en segundo nivel, que es este manejo con corticoides, el manejo con antitrombóticos, lo podemos aplicar también en comunidades, en hospitales rurales. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra propuesta, o sea, el manejo que hemos logrado los médicos infectólogos del Hospital Loaiza, es hacer que este modelo pueda ser aplicado en otras situaciones. Por ejemplo, ¿En qué zonas es que han aplicado este manejo, doctor? Actualmente el modelo lo estamos aplicando con el apoyo del Consejo Provincial de Ucayali, ¿no? Específicamente en la ciudad de Contamana, lo estamos comenzando a aplicar. Estamos trabajando ahí, por ejemplo, con un grupo de técnicos sanitarios, porque sabemos nosotros que Contamana no cuenta con muchos médicos. Contamana es una población que, por ejemplo, tiene 20.000 habitantes aproximadamente en la ciudad, y tiene 80.000 en total en la provincia. ¿Y cuántos médicos hay? Actualmente en Contamana existen de 2 a 4 médicos que trabajan en el centro de salud. ¿No? Ahora, doctor, de acuerdo a esto, bueno, se han venido mencionando varios medicamentos que justamente coinciden en el tratamiento con el COVID, y muchas personas están optando por automedicarse. ¿Qué les diría a ellas? Porque hay que tener en cuenta que cada caso es específico. Exacto. La automedicación nunca es buena. La automedicación es peligrosa, puede ser muy perjudicial. Como usted ve, nosotros, para el manejo de estos pacientes, nosotros seguimos un protocolo, ¿no? Y identificamos la etapa en que la persona está. Identificando esta etapa es que recurrimos a utilizar la medicación. Eso es importante tener en cuenta. Claro, no todas las personas pueden administrarse los fármacos que nos ha mencionado, porque dicen que les han dado positivo, un ejemplo, ¿no? Y están presentando los síntomas que mencionan. No por ello es que pueden acudir a las farmacias y comprarse el fármaco, porque depende también de los males que padezcan, ¿no? Exacto. Depende mucho de qué paciente tenemos frente a nosotros y en qué etapa está de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, es cuando nosotros recién recurrimos a utilizar una u otra medicación. Es por ello que en el manejo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, a nivel rural, y es un manejo que estamos haciendo en estos momentos en esta comunidad casa por casa, ¿no? Los técnicos sanitarios que nos están apoyando están constantemente comunicándose con nosotros. Por ejemplo, el día de hoy que hemos iniciado ya el piloto ahí en Contamana, ¿no? Yo he tenido me he estado comunicando cercanamente con los 5 técnicos sanitarios que están trabajando allí, y hemos ido orientándolos caso por caso, y de esta manera hemos ido manejando. Hemos ido manejando en casa a estos pacientes. Claro, y aplicando este tratamiento. Doctor, y ha funcionado bien lo que nos está contando en el Hospital Loaiza. ¿Qué pasa entonces en otros hospitales donde vemos que si la cifra de letalidad va creciendo? ¿Qué es lo que pasa allí? Mire, yo me atrevo a pensar de que actualmente nosotros a nivel de lo que viene a ser la ciudad de Lima estamos sobresaturados en el manejo de emergencias, y esa sobresaturación ha ocasionado de que todos los sistemas se congestionen. En algún momento se hizo una propuesta justamente también para hacer un manejo ambulatorio en primer nivel también en la ciudad de Lima. Entonces, tanto es así de que en algunos casos nosotros hemos podido manejar de manera remota, utilizando la telemedicina, a muchos pacientes. Actualmente, por ejemplo, yo manejo un promedio de 100 pacientes de manera remota, ¿no? Utilizando la telemedicina, y nos va relativamente bien, porque no hemos tenido mayores derivaciones de pacientes a las emergencias, que es lo que nosotros queremos hacer para contener. Ahora, en algún momento también nosotros hemos propuesto esta situación. Hay que tener en cuenta un detalle, por ejemplo, en el caso de Lima.
Nosotros actualmente tenemos una población médica, ¿no?, que son los médicos que han terminado la carrera, por ejemplo, el año pasado, hacia el mes de enero han terminado la carrera, y que estaban próximos a hacer su servicio rural. Y esto era en el mes de marzo. Con el detenimiento de esta, con el detenimiento que hubo de los concursos para los servicios rurales, debido al COVID, esta población de médicos jóvenes, que es una población que yo considero que debe estar entre 1.000 y 2.000 médicos jóvenes a nivel nacional, se han quedado en el aire, ¿no? Y es una fuerza de trabajo muy importante que podría apoyarnos en hacer este manejo, ¿no? Este manejo de telemedicina, y con una buena orientación. Claro, y definitivamente se convierte también en un espacio la telemedicina para que de esta manera los pacientes no recurran al hospital, pacientes que no tienen síntomas graves, y puedan tratarse y evitar así también que contraigan otras infecciones que podrían complicar la enfermedad. Doctor Luchetti, muchísimas gracias por el testimonio que nos ha dado. Nos encantaría seguir conversando con usted, pero lamentablemente el tiempo en televisión es corto, así que ya hemos escuchado que ha funcionado el tratamiento en primera fase, y esto es lo que está ayudando en el Hospital Loaiza a que los pacientes no sigan muriendo, y además la telemedicina, el tratar a los pacientes de manera desde casa, sin que necesiten acudir al hospital, es otro tema también que está funcionando en este nosocomio. Le agradecemos al doctor Aldo Luchetti, que es infectólogo además del Hospital Loaiza.